hermanos, ¿están acá? Buenas noches. Libro de Génesis. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis sin mirar? ¿En cuál estamos? O sea que ya nos falta poco, ¿no es cierto? Capítulo 35. Han pasado más o menos 30 años aquí. 30 años. 20 de rebeldía, necedad, siendo él su propio Dios. Y más o menos en este tiempo, digamos en la tierra de Sucot, 10 añitos. O sea que aquí ya van más o menos 30 años. 30 años más tarde, con sufrimientos, cansados, cargados, confrontados por Dios. Él creía conocer a Dios, pero pues la palabra nos va a decir que no era de esa manera. Como tal vez muchos consideran que ya conocen a Dios. Espero que esta palabra nos ponga en el sitio donde cada uno de nosotros está a nivel espiritual, no donde nosotros nos pongamos, porque pues cuando uno le pregunta cómo estás, bien, o sea, nos ponemos en un lugar excelente, que sea el Señor ubicándonos a cada uno en el lugar donde debemos estar. La experiencia que tuvo Jacob en Betel pareciera que para él fue suficiente. La experiencia de Betel, de la escalera, ¿no es cierto? Como que él se quedó ahí. Ustedes ven ahí y todo lo que hemos estudiado y se dan cuenta que Jacob no tuvo más relación con Dios, que no buscó nunca al Señor, que era el Señor el que 2 o 3 veces en todo ese tiempo le habló. Y acá llega este hombre con tanta experiencia, pero sobre todo considerando que él ya tenía una muy buena comunión con el Señor. Bueno, eso nos va a mostrar de que no es así. No era suficiente la experiencia. Las experiencias espirituales no son evidencia de un crecimiento espiritual, para nada. Quiero que vayamos a Santiago 2:14 al 24, pero que me dejen leerlo a mí, si no hay problema. Yo lo quiero leer con esta versión 2:14-24. Si prefieren no leerlo, mejor, porque pues se van a confundir, ¿listo? Pero yo tengo aquí las dos versiones. Tengo 3 versiones. Tengo también la Nueva Traducción Viviente, que es muy buena Biblia, pero lo quiero leer de esta. Entonces, si ustedes no lo leen y lo escuchan, van a entender mejor. Dice el hermano del Señor Jesús: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo de esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta llenarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá por ahí, se levanta y dice: ¿tú tienes fe y yo tengo obras? Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Esto lo han tomado muchos para decir que Pablo se equivocó, porque Pablo dice que no es por vista, sino por fe, que no es por obras,
que hay salvación. Pero el hermano del Señor Jesús no está contrarrestando lo que el apóstol Pablo dice. Lo que él dice es que cuando una persona inicia primero con la fe salvadora, la primera, ¿listo? Ahí en adelante esa persona empieza a vivir para servir. Vive ahora bajo su nuevo amo, su nuevo Dios, su nuevo Padre, su nueva vida. Pablo le llamaba: estoy preso en el Señor. Entonces ahora vivimos presos en el Señor. Bueno, por lo menos eso es lo que el apóstol Pablo decía y vivía. Y el hermano del Señor Jesús, Santiago, no estaba equivocado en decir: muéstrame tu fe sin las obras. ¿Qué le estaba diciendo? Yo puedo ver su vida. Usted dice que tiene fe, pero mire su vida para dónde va. Eso era lo que estaba diciendo. Y yo le mostraré mi fe por las obras. Entonces quería decir que las obras que hacía este varón venían precisamente por la fe que él tenía. La fe es la fuerza que mueve a un cristiano a entregar su vida por el Señor. En esa medida cada uno puede decir: la medida de fe que yo tengo es tal, de acuerdo a esas obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Porque uno puede decir: yo soy salvo, yo creo en Dios. Y este varón dice: los demonios también creen. Así que el solo creer en Dios o decir que cree en Dios no es evidencia de salvación. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, tu fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Quiere decir que a medida que su vida se entregaba más al Señor, se podía evidenciar que su fe era más grande. Creo que para nosotros un ítem para medir nuestra fe sería que el Señor nos dijera: dame a tu hijo, llévalo allá y clávale un cuchillo en el corazón. Esta es la medida. Por eso dice: mira la perfección hasta donde llegó Abraham. O sea, que era un hombre de fe increíble. Esa es la medida para este hombre. Nuestra medida sería esa, pero obviamente el Señor no nos está mandando eso. Pero ¿cuál sería la medida que tú podrías poner hoy como evidencia o garantía de que eres un hombre de fe? Es, ¿listo? Y acuérdense que estamos hablando que Jacob tuvo una experiencia espiritual y fue salvo en Betel, en el desierto, pero que él se quedó con esa experiencia de salvación y no quiso 30 años y no quiso nada más. O sea, que ya tenía una buena edad, ya se estaba empezando tal vez a cansar su cuerpo, sus hijos ya se han vuelto asesinos, ladrones, bochincheros, le copiaron a él, y 30 años que dejó de enseñarle a sus hijos cómo caminar con Dios. Y eso no va a parar ahí, lamentablemente. Sigue adelante. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo pueden ver a una persona se la declara justa? Por las obras y no solo por la fe. Ustedes lo leen en la Reina Valera, lo van a ver, pero no lo van a entender tan claramente. Como ustedes pueden ver, a una persona se le declara, se le evidencia la justicia o que es justo por las obras que vienen por la fe.
Amén. Espero que eso haya quedado bien aclarado. ¿Listo? No me vayan a malinterpretar. Lo que dice Santiago es que quien realmente cree inicia un proceso de cambio en su vida. Por ejemplo, de las primeras cosas que empiezan a tener una alteración es su estructura emocional. Ella va sufriendo una transformación. ¿A qué me refiero? La mente, el corazón. Esa estructura emocional, sus emociones y sentimientos ya empiezan a mirar hacia otro lado y empiezan a comportarse de otra forma. Por ejemplo, el miedo es un sentimiento. Y nosotros cuando no teníamos a Cristo le teníamos miedo a todo. Le he dicho más de una vez, 2, 3 de la mañana, vaya al baño, mi hijo no se aguantaba hasta que saliera el sol, porque le daba miedo de todo. Le da miedo de lo que pasa allá afuera, le da miedo de todo lo que ocurre, le da todo. Entonces, lo primero que va sufriendo un cambio es la estructura emocional de quien recibe a Cristo. Es imperativo, acá no hay forma de que no hay cambios. Su visión del reino celestial coge fuerza en su vida. O sea, ya no se ve el cielo como se veía antes. El cielo era simplemente una visión de los ojos. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está el cielo? Uno pone señalado para arriba. Ya nosotros tenemos una altura mayor, si lo podemos decir, una visión más amplia de los ojos de la carne, se ha traspasado a los ojos espirituales. Ahora sí podemos hablar un poquito más del cielo que los demás, ¿o no? Entonces esa visión también se cambió. Su deseo de ayudar a otros, de contribuir en todos los sentidos, física y espiritualmente. Esto también, a la vez que se altera la estructura emocional y se altera la visión espiritual, quiere decir que eso hace en doble vía. Yo miro más allá y el Señor me devuelve su voluntad, me dice, esto quiero que hagas. Entonces su estructura interna, en cuanto al querer y el hacer, ya cambia de rumbo. Ya no es, ahora el cristiano ya no solo quiere hacer las cosas para sí mismo, sino que también empieza a tener un deseo por ayudar a otras personas. Y cuando yo hablo de ayudar, hablo íntegramente. No es ir a llevarles una libre de papa o algo y sale paponqué, sino más todavía de ayudarles en la parte espiritual, que es donde más podemos hacer el bien. Donde más efectivo puede ser un cristiano es en la parte espiritual. Llevarle la luz a una persona y transformar su vida, un hogar con hijos, la misma visión de la persona, puede más que llevarle un mercado cada semana. Porque el mercado siempre se acabará. Siempre se acabará. ¿Están de acuerdo o no? ¿O quién tiene el mercado de hace 10 años todavía guardado? Por ahí una damita ayer me buscaba y me contaba cosas de su vida increíbles, cosas de las que hemos estudiado los lunes. Pero detrás de esas cosas que me contaba yo pude discernir, porque ella metía siempre la parte económica. Y no tengo plata, y lloré, y me falta la plata, y lloraba y volvía. Entonces yo la trataba de sacarla de esa bolsita y llevarla a la parte espiritual. Decía, mira, tenemos que empezar por este lado, vamos a charlar, vamos a tener un diálogo. No, y sí, no, mis hijos no me volvieron a dar, y meta y meta. Yo dije, esta viene por ahí. Sí, tiene problemas, cantidades. Y no es por no ayudarle, pero lo que pasa es que cuando uno comete el error, si uno discierne eso, uno tiene que aplicarle la parte espiritual para ser efectivo en lo que realmente está el problema, ahondando en el problema interno. Yo le suplo una necesidad, cojo 10,000, 20,000, 30,000 y se lo regalo, no vuelve, y va a volver otra vez llorando cuando tenga otra necesidad. Entonces eso está sucediendo normalmente. En un cristiano tiene que haber un deseo de ayudar a los demás, niños, jóvenes, adultos, toda clase de personas, familia, lo que sea. Si hay una interpretación normal de quien recibe a Cristo, porque ustedes se dieron cuenta de la transformación que el Señor hizo en estos
hombres que eran iletrados, eran burdos, gente del pueblo. Y cuando él los llama empieza a haber cambio. Me gusta mucho citar a este varón cuando a Leví, que era un ladrón, trabajaba en la DIAN de aquella época, y en esa época acuérdense que había una libertad para cobrar impuestos, o sea que cobraba según su moral, y él mismo lo declara. Cuando Jesucristo lo llama, él llega a la casa y sin que Jesucristo le diga nada, él se levanta y les dice: estoy arrepentido de haberle robado tanta plata a ustedes. Al que yo le haya robado, dígamelo, le voy a volver el doble y hasta el triple. Y más, dice. Eso es un arrepentimiento real. Porque Jesucristo no le estaba diciendo nada, solo lo llamó. Cuando nosotros el Señor nos llama, automáticamente, internamente ya tiene que haber un zarandeo. Y a través del tiempo, más zarandeo. Y sin que Él nos esté diciendo a toda hora: mira, tú estás haciendo esto y esto, el mismo Espíritu Santo tiene que movernos a uno decir: yo esta parte tengo que cambiarla, Carlos, ya llevo mucho tiempo en esto, no cambio esto, y tiene que haber un trabajo mancomunado del Espíritu Santo y nosotros. No se lo dejen solo a Él, como Él no se lo deja solo a nosotros, porque no llegaríamos a nada. ¿Vamos entendiendo? Sí. ¿O no? ¿O repito? Listo, entonces ya está dispuesto a aceptar en su totalidad la voluntad del Padre. Claro, con el tiempo tú aceptas, no rechazas nada de lo que Dios te manda. Estás gustoso. Cuando la palabra dice que sus mandamientos no son gravosos, ya, no es gravoso para nada. O sea, no son carga para nadie. ¿Por qué para algunos es carga todavía los mandamientos de Dios, lo que Dios les manda? Todavía la piensan. ¿Por qué? Porque no han entregado esa área de sus vidas a Él. Le han dejado que Él trabaje, pero ustedes no le entregan eso al Señor. Y podemos hablar de muchos Jacobos en las iglesias, ¿o no? Muchos que han tenido una experiencia con el Señor de salvación y se han quedado ahí. Y les ha gustado y han seguido en sus vidas. Imagínense un hombre salvo como Jacob y 30 años haciendo unas fechorías tremendas que quien lo viera diría: usted no venga a hablar a mí de Dios, que su vida no tiene nada que ver con el Dios de que hablan su familia. ¿Tus obras son obras muertas o son obras que suben como olor fragante al cielo? Cada obra que haces tienes que evaluarla. Meterse con Dios hará que aquellas cosas que amabas las vas a detestar, y aquellas que detestabas las vas a amar. Eso es meterse con Dios en cierta forma. Las actitudes, el vocabulario, las acciones, los planes, los sentimientos de estas personas empiezan a tener unos cambios extraordinarios. El Espíritu Santo empieza a moverlos a piedad, a misericordia y sobre todo a obediencia. Sobre todo obediencia, a desprenderse de la antigua vida. Mira lo que dice Filipenses 3:8. Quien quiera, por favor, lo lee. Amén. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Mira, no nos confundamos. Cuando el apóstol Pablo dice que estima todo, ¿cómo que dice? Basura. ¿Ah? Basura. Está diciendo como pérdida, dice. Está diciendo que él ya aprendió a quitarle el valor a las cosas. Una cosa es el valor que se le da antes de Cristo a todas las cosas, y otro valor es el que recibe después de Cristo. El mandato no es a tirar todas las cosas porque ya son basura y no valen. El mandato es a quitar los ojos de ahí, valorizar todas estas cosas y no valorizar las cosas celestiales. Ahí está atinándole
el apóstol, que valore por encima de todas las cosas celestiales y use las cosas de aquí a la medida que Dios le diga. No le ponga el corazón, porque entonces ahí es donde empiezan a tener dificultades por ser cristianos. Mientras uno esté allá afuera, sigue valorando eso y va a trabajar para eso. Su meta es conseguir, y si perdió se levanta y vuelve. Allá hay muchos hombres también que se han levantado después de muchas caídas, porque su meta es esa. Pero de este lado que el Señor nos ha llamado, nos dice: mire, quítele el valor a todo eso que usted antes valoraba. Mire, clave, hermanos. Si uno dice: no, yo quiero crecer, yo quiero la verdad, yo quiero que mi vida se transforme, yo quiero ser un siervo de Dios, cosa impresionante. Empiece a desvalorizar, como el apóstol Pablo, todas las cosas que el mundo te ofrece. Y eso no es fácil. ¿Sí o no? Hablamos de pagar precios, y hay que pagar precios. Y ese es el problema, que muchas veces no queremos pagar esos precios. Entonces ahí se va a quedar todo. No permitas que tu vida pase viviendo como otro más de los mortales, común y corriente. Ya fuiste llamado a una misión poderosa. Tú no puedes seguir viviendo como vivías antes, porque así viven todos los mortales. Allá afuera se dignifica al hombre según su capacidad intelectual. A los inteligentes, a los científicos les dicen son unas eminencias, ¿no es cierto? Allá afuera se mide todo por lo intelectual, por la belleza física. Allá afuera se le mide qué hermosura, ¿sí o no? ¿Cómo dirían ustedes? Qué tipo tan varonil, tan lindo. ¿Cómo le dirías, Caterine, a uno que no sea tu esposo? ¿Cómo le dirías? Sí. Tan guapo, por eso, pero tienen que ayudarte. Las más ancianas tienen que ayudarte a decir eso. Tan guapo, y porque lo miran ahí y miran otro, y a veces la mirada, si prendes en televisión y sale una persona que no tiene buen aspecto, lo primero que sueltan las mujeres: uy, tan feo ese man, está mirando así, o tan fea esa señora. ¿Sí ve? Porque es la primera impresión que le da. Así se mide todo allá afuera, según la belleza física. Nosotros no fuimos llamados a, tenemos que desprendernos de eso. Y hasta que tú no te desprendas de eso, no podrás vivir en el éxito que Dios desea. Tratar de parecerse a los de allá afuera es el peor acto de necedad de un cristiano, porque ahora ellos tienen es que parecerse a ti. Y si tú te pareces a ellos, ellos no necesitan hacer ningún esfuerzo. Cuando tú haces la diferencia, de allá saldrán espigas que Dios levante para salvación. Y te mirarán a ti y dirán: quiero ser como tú, enséñame. De resto, abonados no hay, en lo absoluto. Yo estoy hablando de personas medio salvas, porque Jacobo no era medio salvo, era salvo entero, ¿sí o no? O 3/4. Aunque alguien lo podría ver y decir: no, no era. Pero como nosotros sí reconocemos que él tuvo una experiencia de salvación en Betel, donde aparece el Señor y aparece el Padre, entonces sabemos que él era salvo, y a partir de ese momento se le hizo un llamado especial. Un llamado especial. Mira lo que dice el verso 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, devuélvete al lugar donde tuvimos una primera experiencia, devuélvete a tu primer amor. Pero le dijo: levántate, porque llevas 30 años caído. ¿Se acuerdan que les dije que en el capítulo pasado no aparece Dios por ningún lado? Y aquí el 35 aparece, es hablando Dios, no Jacob.
Dios diciéndole: levántate, Jacob, y quédate allí. ¿Qué le está diciendo? No te vayas de ahí y levanta un altar para mí. ¿Te acuerdas donde te apareció cuando huías de las deudas, de tu esposo, de tu esposa? ¿Te acuerdas cuando huías de los problemas que ya te habían llegado hasta aquí? ¿Te acuerdas cuando querías huir de esa enfermedad que llegaste a los pies de Cristo? ¿Te acuerdas? Querías huir de tu esposo que te tenía ya, se iban a separar. Querías huir. Querías huir del trago, del vicio, de todo lo que nunca te dio unas garantías de paz. Todos nosotros llegamos de allá, aunque tal vez algunos no sé si lo aceptarán, dirán: no, yo no estaba huyendo de nadie, iba pasando y entré por casualidad. Pero todos hoy en día tenemos que aceptar que estábamos huyendo de una vida vertiginosa, una vida que cansa, una vida que no nos estaba llevando a ningún lado. Jacob estaba huyendo de su hermano, ¿se acuerdan? Lo quería matar por culpa de él mismo, o sea, estaba huyendo de él. Y en esto sí soy certero: todos los que estamos acá llegamos un día huyendo de nosotros mismos. No eran los demás, no era la enfermedad, no era mi familia, no era el esposo, no era la situación económica, no era la enfermedad, nada de nosotros mismos. Y acá, cuando llegamos al Señor, Él empieza a hacer un trabajo con nosotros, no con ellos. Porque uno siempre llega: arréglenlo, arréglame la situación, cámbiame de trabajo, vea, mejor y yo le sirvo si usted me ayuda. Uno siempre lo trae de allá y lo pone al exterior. Y cuando llegamos acá, le empieza a hacer un trabajo con nosotros. Bueno, 30 años Jacob no se había dejado moldear. ¿Quién quiere llegar a esa edad? 30, hoy en día, 30 en esa época eran como unos 7, 8 añitos. Vivían muchísimos años. Hoy 30 es toda una vida. Ya cuando quieras dejarte moldear, ya estás en el capítulo 11 de Eclesiastés. Cualquier ruido te hace daño, se te cayeron las muelas, estás doblado, el ruido la escarcha te sale, y hasta con Alzheimer, ahí sí bailas, ya no hay nada que hacer. La fe es mucho más que aceptar ciertas verdades bíblicas. La fe verdadera siempre conducirá al cristiano a la obediencia. La fe es mucho más que aceptar: yo conozco tal doctrina y tal. La fe verdadera en ti la puedes evidenciar cuando eres un hombre obediente al Señor. Esa fe te lleva a obedecer en todas las áreas. Tal vez poco a poco, sí, pero con el tiempo. Mira lo que dice el verso 2 del 35. ¿Quién lo quiere leer? Si quieren leerlo. Amén. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Me imagino que ya tienen discernimiento, ¿no? Sin yo explicarles. Sí, ¿qué es lo que no deja crecer a un cristiano? ¿Qué es lo que no lo deja avanzar? Todavía hay idolatría en cantidad. Y 30 años se la pasó Jacob para que un día se encuentre con el Señor y le diga: ¿sabes qué? Su problema es tantos ídolos que tiene. Su esposo, su esposa, sus hijos, su negocio, sus ventas y también ventas. Porque cuando alguien no vende, se echa a morir. Entonces ese era su ídolo. Su figura, ¿no es cierto? La vanidad es un ídolo, o no es algo celestial.
Y el Señor llega y le dice: vuelve a tu primer amor, si es necesario. Acuérdate de donde te recogí, le está diciendo a Jacob. A ti te está diciendo: acuérdate de donde te saqué. Y quita tus ídolos. A palabras maravillosas. Quita tus ídolos. ¿Cuáles son tus ídolos? No lo digas. Escríbelos en un cuaderno. Examínate. Se habla del principio del despojo, ¿no es cierto? Alguna vez lo enseñé en estos días. El principio del despojo. Este era el gran problema de Jacob y hoy en día de muchos cristianos. El principio del despojo y del revestimiento. Hablemos del principio del despojarse. Despojarse es un acto propio del individuo que ha sido dotado del Espíritu Santo, quien le ayudará en el momento que desee despojarse de todas aquellas cosas que le impiden vivir una vida fructífera, realizada y con propósito. ¿Quién hace el ejercicio? Despojarse. Bueno, si la persona después de un tiempo no ha tenido esos cambios, entonces es porque no se ha examinado, porque considera que no necesita dejar ídolos, que todo anda bien en su vida. Entonces ahí están los ídolos y van a permanecer. Muchas veces, tal vez el Señor estaba pendiente a que hora le presentaba a Jacob. 30 años, son 30 años de experiencia, de engaños, de sufrimiento. Acuérdense que él fue perseguido aún estando ahí. Acuérdense el terror tan grande que sintió cuando venía su hermano, tanto que empezó a hacer sus estrategias, a mandar a los siervos adelante, a comprar el favor de otros, y después a la esposa adelante, y pues, que las maten a ellas, pero a mí de últimas, a sus hijos, arriesgando incluso todo lo que había trabajado durante 21 años, para último encontrarse que vivía solo de una experiencia espiritual, no más, sin poder vivir el propósito de Dios. Despojarse. Tal vez iba a llegar el tiempo en que este varón tomara decisiones. Despoje, apotitemi. Palabras griegas son difíciles de pronunciar, pero a veces las traigo porque es importante. Esta palabra despojarse tiene 4 o 5 significados. Les he dicho que el idioma hebreo, que tiene menos letras que el alfabeto de nosotros, es muy profundo y a veces dicen una cosa cuando quieren decir otra. Eso decía la chimoltrufia, ¿no? Que cuando digo una cosa digo otra. Pero precisamente hay cosas que hay que investigar y en este caso habla de sacar de uno, dejar, desechar, no poseer más. Esa es la palabra despójese. ¿Listo? Entonces es el principio de despojarse. Entonces deseche cosas, no las posea más. Usted tiene la oportunidad de soltarlas, pero lo piensa 2 veces y sale de acá y lo piensa y el mundo otra vez los vuelve, los mete otra vez y no se despoja, porque no le ven razón fundamental de sacar algo de sus vidas. Así de sencillo. O sea, porque no tiene la gran importancia de Dios que tienen las cosas de afuera. Si Dios fuera la importancia mayor en cada cristiano, lo más seguro es que estaba buscando constantemente qué le dice Dios que tiene que quitar de su vida. Siempre tendremos cosas que quitar, siempre. Lleve los años que lleve, las trayectorias que... Pablo en sus años decía: mi carne me tiene fastidiado. ¿Sí o no? Y después decía: por eso golpeo mi cuerpo. ¿Por qué lo golpeaba? Ese golpeo no es que se daba golpes con un palo ni nada. Golpeo mi cuerpo es que él se despojaba. Él veía en él cuánta cantidad de cosas que tenían que salir, y eso era lo que como que le daba esa libertad de seguir trabajando para el Señor hasta el día de su muerte. Mira lo que dice Hebreos 12:1. ¿Quién lo quiere leer rápido? Hebreos 12:1. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y
Ahí están las dos palabras, despójese y revístase. Ahí dice despójese y corra. ¿Sí o no? Despójese y revístase. No es quite unos ídolos y no haga nada. Vuelven a traer los ídolos. Spurgeon decía que no es sino que el hombre quite un ídolo de su corazón para estar poniendo otro. Entonces, cuando tú sacas algo de tu corazón, algo de tu vida, dices, esto no me sirve para la edificación de mi vida, entonces tú lo reemplazas con algo del Señor. Así de sencillo, con algo del Señor, no con otra cosa. Entonces, yo ya no fumo. Bueno, te despojaste de algo, ¿no es cierto? Pero ¿con qué lo reemplazas? Echado todo el día en la hamaca. ¿Sirve? No. Para la edificación no, para su vida sí, porque ya no fume, ya no se va a morir de cáncer en los pulmones, ¿no es cierto? Pero para la edificación sirve, ¿no? Entonces yo ya dejé de fumar, un ejemplo, pero ahora entonces me dedico a estudiar la palabra o a hablarle a alguien o a hacer obras de las que Dios me manda o mil cosas, o a orar. Eso es edificarse cada día más. Esto fue lo que Dios le dijo a Jacob en términos espirituales: despójate de tus ídolos y ponte serio. Ponte serio para la tarea. Cualquier motivación que no sea Jesucristo es un ídolo en tu vida. Cualquier cosa que tú hagas y no seas motivado por el Señor y para el Señor es un ídolo. Tú no puedes decir, Señor, yo quiero comprar una finca. ¿Qué te motiva a comprar la finca? No, pues para ir los fines de semana. Yo te pido por favor que me ayudes. Claro, estás nombrando a Dios, ¿no es cierto? Lo estás nombrando, pero la motivación es Dios. ¿Acaso dijiste, no es que yo quiero hacer con mis hermanos unas verbenas bien bonitas allá, unas oraciones, o invitar a mis hermanos a que se diviertan también allá? No, esa es motivación cristiana, pero tú estás pensando en ti. Voy a comprar, voy a vender para mí, pero metes a Dios. Dios, por favor, esa motivación no es cristiana. Es uno de caminar para que todo lo que sea en su vida lo motive hacia el Señor. Voy a prosperar. Bueno, que el Señor me motiva a prosperar, teniendo cuidado de ir a volverme altivo porque tengo algo más, ¿no es cierto? Y más bien que el Señor ponga en mi corazón volverme un dador alegre. Entonces si lo estás haciendo conforme al reino celestial. Pero si quieres más para volverte cada día más tacaño, entonces la motivación es equivocada. Tal vez antes eras más dador que ahora que Dios te dio más. Tal vez antes obedecías, ahora no, y Dios te ha dado más. Entonces la motivación equivocada. Y todo lo que uno haga en la vida, dice la palabra, que sea como para Dios. Como para Dios. Qué bien.